Buenos días compañeros y profesor. El día de hoy mi compañero Eduardo Mancilla Argüello y su servidora Verónica Delgado Álvarez vamos a presentar el artículo número 8, el cual se titula Precipitations of Valuable Metals from Bioleaching Solutions by Biogenic Sulfides. Actualmente, la industria de los minerales tiene que hacer esfuerzos para procesar minerales de baja ley. Existen las técnicas de lixiviación en pilas asistidas por bacterias y de extracción por solventes que se utilizan en el procesamiento de cobre de baja ley. Los minerales, particularmente sulfuros como la calcosita, calcopirita, pirita, esfalerita y galena, se pueden disolver en un entorno de biolixiviación. Sin embargo, no hay muchos antecedentes de cómo se deben manejar de manera eficiente este proceso y las soluciones de biolixiviación. Estas soluciones generalmente contienen metales valiosos, pero es difícil separarlos y concentrar estos metales usando extracción por solventes. La precipitación con sulfuro es un método muy exitoso en el procesamiento de una solución de lixiviación a presión. Sin embargo, tiene dos inconvenientes: los elevados costos y sobre todo la falta de seguridad en el proceso de producción de sulfuro de hidrógeno. Este compuesto es altamente tóxico, lo que hace inadecuado para ser aplicado en la industria. Las bacterias SRB modifican la reacción generando una reducción disimilaria de sulfatos, al mismo tiempo que la oxidación de sustratos orgánicos. Esto trae beneficios importantes. Esto porque durante este proceso se genera alcalinidad que ayuda a neutralizar la acidez de las aguas residuales. Las bacterias reductoras de sulfato pueden usar compuestos orgánicos simples como donantes de electrones y sulfato como aceptor externo de electrones. De esta forma, la reacción se basa en la reducción del sulfato a sulfuro de hidrógeno. Uno de los más grandes obstáculos es que los iones de metales pesados que se encuentran en las aguas residuales son tóxicos para los microorganismos. En estos se incluyen el SRB, esto porque desactivan sus enzimas al reaccionar con los grupos funcionales, lo que conlleva a una desnaturalización de estas proteínas. Por esta razón, uno de los objetivos principales de esta investigación fue examinar la posibilidad de precipitación de metales por sulfuros biogénicos, para así establecer un nuevo método para el tratamiento de la solución de biolixiviación basado en este proceso. Al inicio de esta investigación se realizaron experimentos por lotes para determinar las condiciones adecuadas para la producción de sulfuros biogénicos y así precipitar metales valiosos. El método experimental se puede dividir fácilmente en 4 etapas, de las cuales 3 son pruebas conjuntas para llevar a cabo la cuarta etapa, que es la precipitación por biolixiviación. Estas etapas son microorganismos y medios de cultivo para la experimentación, condiciones adecuadas para la producción de sulfuros biogénicos, precipitación de metales valiosos por los sulfuros biogénicos y producción bacteriana sucesiva del sulfuro de hidrógeno y precipitación de metales valiosos por sulfuros de hidrógeno biogénicos. La etapa 1 consistió en un cultivo mixto, el cual se obtuvo mediante un lodo anaeróbico del lecho de un canal de aguas residuales de Beijing, China. Este cultivo contenía bacterias reductoras de sulfato, o SRB. Este cultivo se usó posteriormente para un cultivo de enriquecimiento, el cual se obtuvo de la siguiente forma. Se sembraron cultivos con el 10% de lodo de cultivo mixto SRB y se incubaron a 35 grados Celsius en una botella de cultivo de vidrio. Se empleó un medio B de Postgate para preparar el cultivo de enriquecimiento y un medio B de Postgate modificado. El medio se roció con gas nitrógeno con una pureza del 99.99% para mantener las condiciones anaeróbicas antes de la inoculación.
Cada semana se reemplazó el 20% del volumen del cultivo en la botella por medio fresco. Todos los reactivos, excepto una levadura, se le compraron a una empresa química en Beijing y todos los productos utilizados fueron reactivos de grado analítico. Meses después, se logró un cultivo que contenía alta densidad de bacterias de diferentes tipos morfológicos. Se creó una superficie de SRB activa en forma de biopelícula. La concentración de SRB activa como biopelícula fue mayor que la concentración de SRB en el cultivo inicial. El medio B de Postgate, como ya se mencionó anteriormente, es un medio de preparación de cultivos bacterianos, el cual se prepara con los reactivos y las concentraciones que se muestran en la tabla. También se hace uso de un medio B de Postgate modificado que se usará más adelante para la precipitación de los metales valiosos. Este contiene los mismos reactivos que el medio B de Postgate normal, pero contiene sulfato de potasio en lugar de sulfato de hierro heptahidratado y oxígeno para los experimentos por lotes. Los efectos del pH y la relación entre la demanda química de oxígeno y los iones de sulfato existentes en la solución en la producción de sulfuros biogénicos se investigaron en experimentación por lotes. En estos experimentos se utilizaron matraces sellados de 250 mililitros que contenían 180 mililitros del medio Postgate B modificado, que a su vez se le sembraron 20 mililitros de los cultivos de enriquecimiento anteriores en condiciones anaeróbicas con la purga de gas nitrógeno. Posteriormente, los matraces se incubaron a 35 grados Celsius y estáticos. Todo este experimento se realizó por duplicado y los resultados fueron en un valor medio. La etapa 3 consiste en la precipitación de metales valiosos por los sulfuros biogénicos. Con respecto a la precipitación del sulfuro, los experimentos preliminares se llevaron a cabo en pruebas discontinuas, utilizando un precipitador cónico inverso de 1 litro y soluciones modelo de biolixiviación que contenían magnesio, hierro, níquel y cobre en su estado iónico. Para la siguiente prueba se basó en la solución de biolixiviación real de pirita de níquel de Yinchuan en la provincia de Gansu, China. Se preparó una solución disolviendo sulfato de magnesio heptahidratado y se preparó una solución disolviendo en agua destilada las siguientes sustancias con la concentración de iones que se puede ver en la siguiente tabla. La etapa 4 consta de una producción bacteriana sucesiva del sulfuro de hidrógeno y a su vez una precipitación de metales valiosos por sulfuros de hidrógeno biogénicos. De esta forma, en un mismo reactor, por una parte se está produciendo el sulfuro de hidrógeno y por otra parte vamos a utilizar este sulfuro de hidrógeno biogénico para precipitar estos metales. Para este proceso se tienen dos entradas. El punto número 1, que es el depósito de sustrato, y el punto número 4, que es el depósito de soluciones de biolixiviación. Estas dos convergen en el punto número 3, donde se lleva a cabo el depósito de los sulfuros metálicos. La etapa 4 se puede dividir en dos subetapas para su mejor entendimiento. La primera subetapa es la producción biológica de sulfuro de hidrógeno mediante un bioreactor de reducción, en la cual se utilizó un bioreactor anaeróbico de lecho fijo con un volumen total de 2 litros y un volumen de trabajo de 1 litro. Se rellenó con anillos Raching de cerámica inerte como soporte para soportar el biofilm o la biopelícula. La temperatura de bioreactor se controló a 35 más menos 1 grado Celsius y el calentamiento fue por calefacción eléctrica. El sustrato sintético se preparó a diario y se almacenó en un depósito, que se inyectó continuamente en el reactor a través de una bomba peristática.
La segunda subetapa es precipitación de metales valiosos por sulfuro de hidrógeno biogénico. Esta etapa se da después de producir una cantidad suficiente de sulfuro de hidrógeno, en la cual la solución de biolixiviación se bombeó al precipitador de metal con un volumen de 1 litro mediante una bomba peristática. Se usó un medio B de Postgate modificado como sustrato de semilla para la precipitación. El pH del medio se ajustó a 7 con una solución de hidróxido de sodio al 1 molar. La concentración de sulfato en el sustrato se incrementó a 500 miligramos por litro periódicamente. Cuando fue necesario, la carga de sulfato se incrementó, aumentando la concentración de sulfato afluente sin cambiar el flujo de DQO sulfato. Se llevaron a cabo corridas experimentales en bioreactores de flujo continuo y discontinuo. En el reactor de lecho fijo se hizo en un modo discontinuo con reciclado completo hasta que se formó una película fija de bacterias sobre los anillos cerámicos. Cuando hubo una reducción del 80% de sulfato, la operación se cambió a un modo de flujo continuo. Los parámetros que se controlaron durante el experimento fueron el pH, el potencial de oxidación y reducción, el sulfuro total y la concentración de sulfato. Por último, los precipitados se secaron a horno de aire a 80 grados Celsius durante 8 horas y las muestras luego se analizaron en el microscopio. Resultados y discusión. Efecto de la relación entre la demanda química de oxígeno y la concentración de sulfato en la producción de sulfuros biogénicos. La generación de sulfato biogénico se estimó midiendo la eliminación de sulfato. Una mayor eliminación de sulfato indicaba una mayor generación de sulfuros y a su vez una mayor actividad de SRB. Como lo muestran los datos de la figura número 2, se puede observar que mientras la concentración de déficit químico de oxígeno aumentó de 963 miligramos por litro a 17.330 miligramos por litro, con la misma concentración de los iones de sulfato, la tasa de eliminación de sulfato aumentó y se logró una fuerte actividad reductora de sulfato. La justificación es que a una mayor concentración de la demanda química de oxígeno, esta proporciona una fuente de carbono orgánica suficiente para el anabolismo de las nuevas células de SRB. Por otro lado, los datos experimentales mostraron que a una relación menor o mayor podría resultar en una baja eficiencia de eliminación de sulfato en el reactor. La baja reducción de sulfato podría atribuirse a la inhibición del proceso anaeróbico, esto debido a la falta de suficiente SRB. Efecto del pH en la producción de sulfuros biogénicos. El valor de pH es un factor clave que afecta a la tasa de eliminación del sulfato. Se ha informado que la reducción de sulfato generalmente se da a valores en pH inferiores de 6 o superiores de 9. A pH bajo, la producción de sulfuro de hidrógeno como una fuente de inhibidor de SRB se ve facilitada por la ecuación que aparece a continuación. Se encontró que el pH inicial óptimo del cultivo mixto de SRB que creció en los anillos del cerámico y a una misma relación de demanda química de oxígeno con respecto al ion sulfato fue de pH igual a 5. Sin embargo, se hizo evidente en los datos que, que se adaptaron fácilmente a un pH inicial de 5. Por otro lado, las bacterias que crecieron a pH 3 y 4, a pesar de que tuvieron un aumento en el pH, la eficiencia de eliminación de sulfato fue solo de aproximadamente el 33% en este medio. Los valores de pH bajos no solo inhiben la actividad bacteriana,
sino que también contribuyen a incrementar la solubilidad de los sulfuros metálicos formados, lo que genera que a pHs bajos el proceso sea ineficiente. Precipitación de metales por los sulfuros biogénicos. En esencia, el precipitado de sulfuro metálico actuó como una barrera que impidió el acceso del par donante receptor de electrones al sitio bacteriano activo. Esto catalizó la reducción de sulfato. Este efecto de los sulfuros metálicos biogénicos sobre el SRB no es tóxico. Como se puede ver en la ecuación, la precipitación de sulfuros metálicos en un sustrato orgánico mejora la calidad de la solución de biolixiviación, esto al disminuir la acidez mineral sin causar un aumento paralelo en la acidez del protón. Los protones liberados por la disociación de sulfuro de hidrógeno son neutralizados por una liberación igual de ion. Se determinaron los principales efectos e interacciones del pH en el precipitador, pues este tuvo una influencia significativa en la remoción de metales, ya que la velocidad de disolución del sulfuro de hidrógeno es más rápida a niveles altos de pH. Con el fin de determinar los mejores valores de pH para la recuperación selectiva de cobre, níquel y hierro en sulfuros, a partir de biolixiviación se realizaron pruebas de precipitación a varios valores de pH, ajustando el pH de la solución de biolixiviación mediante carbonato de calcio sólido. Los resultados se pueden observar en la tabla número 1. Los resultados muestran que las eficiencias de eliminación de metales, cobre, níquel y hierro fueron generalmente altas, mientras que el magnesio permaneció en la fase acuosa. El pH inicial de la solución de biolixiviación no influyó en la eliminación de metales valiosos cuando el sulfuro de hidrógeno fue suficiente para la precipitación de sulfuro metálico. Por otro lado, la concentración de sulfuro afecta fuertemente la eficiencia en la precipitación de sulfuros metálicos, como se muestra en la tabla número 2. El orden de la tasa de remoción de metales de mayor a menor fue cobre, hierro, níquel y magnesio. La remoción de cobre fue del 100% en dos experimentos, mientras que la del hierro fue del 62.67% y 100%, y la remoción del níquel fue del 46.4% y 100%. Cuando el sulfuro total fue insuficiente, del orden de 420 partes por millón, no se logró la precipitación de sulfuros metálicos totales, mientras que la presencia de un exceso de sulfuro puede conducir a la formación de complejos acuosos que consumen el reactivo de sulfuro y disminuyen la eficiencia de remoción de metales. Como dato adicional, visto en otras pruebas, los SRB presumiblemente crean un medio de dihidrógeno adecuado que es rico en un microambiente rico en azufre para la precipitación de sulfuros metálicos. Además, se ha demostrado previamente que la presencia de células SRB facilita la precipitación de los metales. Efecto de la temperatura sobre la precipitación. En teoría, el aumento de la temperatura puede promover la velocidad de reacción y provocar que la precipitación del metal se produzca más rápidamente, por lo que se investigó el efecto de la temperatura sobre la precipitación del sulfuro metálico y los resultados se presentaron en la siguiente tabla. 1. No hubo influencia en la remoción de cobre. 2. La eficiencia de la remoción de níquel aumentó con el aumento de la temperatura. 3. La eficiencia de la remoción de hierro fluctuó con la temperatura. Esto quiere decir que de repente llegó a un punto máximo a los 60 grados Celsius y bajó de nuevo para llegar a otro punto máximo a los 90 grados Celsius. Después, en el 4, a temperaturas más altas, la eficiencia de remoción de níquel fue mayor que la del hierro. Y 5, una pequeña cantidad del ion de magnesio precipitó a altas temperaturas, a partir de los 80 grados Celsius. Por último, tenemos la operación continua de producción de sulfuro de hidrógeno bacteriano y precipitación de metales valiosos.
en donde la figura 6 resume el rendimiento general del reactor durante 267 días de funcionamiento. La figura 6A muestra las concentraciones de sulfato. Las concentraciones iniciales variaron de 1926 a 3926 miligramos por litro, mientras que las concentraciones finales de sulfato variaron de 52 a 660 miligramos por litro. Después de alcanzar una concentración de efluente constante, el rendimiento se incrementó gradualmente, dando lugar a un aumento en la reducción del sulfato en un periodo aproximadamente de 7 meses. Cuando se añadió 1926 miligramos por litro de sulfato, se eliminó el 87%, con aproximadamente 215 miligramos por litro de sulfato en el efluente del reactor. En contraste, cuando se agregaron 2.426 miligramos por litro de sulfato al afluente del reactor, se redujo una mayor proporción con una concentración de efluente de 52 miligramos por litro. Se observaron grandes cambios en la concentración de sulfato durante el periodo comprendido entre el día 25 y el día 75, y también se produjeron fluctuaciones similares en el pH y en el ORP. Los datos de la tasa de eliminación de sulfato implicaron que la actividad bacteriana en el reactor de lecho fijo era mayor cerca de la parte superior del lecho, donde los SRB estaban bien establecidos. Los datos del pH y ORP indicaron que el ambiente en la parte superior era ideal para su crecimiento y actividad, lo que explica el aumento observado en la actividad bacteriana ahí. Si el SRB tiene acceso a una superficie porosa, la tasa de reducción de sulfato es mucho mayor en comparación con los microorganismos suspendidos. Así que después de estos experimentos se introdujeron en el sistema soluciones modelo de biolixiviación de 250 mililitros. Después de inocular los tubos con los enriquecimientos de SRB, se observó que apareció un precipitado suspendido de color marrón muy fino y gradualmente cambió a negro. Se logró una eliminación del más del 99% de hierro, níquel y cobre, mientras que el magnesio permaneció en la fase de licor. El funcionamiento continuo de la producción bacteriana de sulfuro de hidrógeno y la precipitación de metales valiosos por sulfuros biogénicos, es decir, la aplicación de dos reactores, permitió una recuperación más rápida de metales valiosos, así como la posibilidad de precipitación selectiva de metales en forma de sulfuros. Conclusiones. Dentro del artículo se incluyen 3 conclusiones que se consideran de importancia. Tanto la relación que existe entre la demanda química de oxígeno con el ion sulfato y el valor de pH inicial fueron importantes para influir en la capacidad reductora de SRB. La segunda conclusión importante es que el cultivo mixto de SRB separó eficazmente los metales valiosos de las soluciones de biolixiviación mediante la precipitación de sulfuros. Y 3. Las condiciones adecuadas de precipitación fueron un valor de pH del cultivo SRB mixto de 7.3, un valor de pH para la precipitación y separación de 6.3 a la temperatura de 60 grados Celsius, una proporción de cultivo SRB mixto. Esta exposición se basó en el artículo Precipitation of Valuable Metals from Bioleaching Solutions by Biogenic Sulfides de la revista Minerals Engineering del año 2009, de los autores Zhang, Mao, Fang y Zhang. Sin más que decir por el momento, le agradecemos al profesor y a nuestros compañeros por su atención brindada y estamos a la espera de cualquier duda para poder resolverla.